colección que está dividida desde el punto de vista temático, y dentro de cada núcleo temático está dividida cronológicamente. Entonces tienes un nicho temático que son nichos que tienen que ver además con los grandes periodos de la historia de México. El primer pleito de México, obviamente, los periodos temáticos son los siguientes: está la lucha por la soberanía, está la lucha por la democracia, está la lucha por la tierra, está la lucha por la justicia social, está la lucha, la causa de las mujeres, la lucha de la tierra, en fin, ¿no? Entonces, eso es básicamente, así es como está articulada la exposición. La primera pieza me parece una pieza fantástica, porque es toda la colección de los cuadernillos de la Biblioteca del Niño Mexicano, son cuadernillos fantásticos, porque son piezas, es una colección que hizo Heriberto Frías para enseñar la historia a los niños mexicanos. Entonces, lo que es muy bonito es que todas las portadillas están ilustradas por José Guadalupe Posada, son cromolitografías de Posada, entonces conforman una línea de tiempo maravillosa, que van desde los tiempos de la colonia, ¿no? Desde los tiempos de los aztecas, donde tenemos, por ejemplo, la matanza de los combates de Ocelotzin, la matanza de Cholula, hasta leyendas novohispanas, ¿no? Desde historias de la Nueva España, pasando, por supuesto, por lo que son las luchas por la independencia, las guerras civiles, la guerra de 11 años, la guerra de 3 años, hasta llegar, la intervención francesa, hasta llegar, por supuesto, a culminar con la consolidación del poder de Porfirio Díaz, a quien Posada considera el sol de la paz. En la colección de Carlos tenemos, es decir, hay toda una serie de piezas que son fantásticas, que hablan de lo que era el régimen colonial. Entonces, mira, por ejemplo, él mandó a hacer a la familia Torres, de Teodoro Torres, que son artesanos que trabajan piezas de plomo, le mandó a hacer toda una serie de cajas sobre las castas mexicanas. Entonces, es decir, el conjunto es padrísimo. Mira esta litografía de Iker Larrauri, que te retrata a un tameme cargando a una criolla, a una española muy elegante que va así cubriéndose con su paraguas por unos caminos agrestes, ¿no? O esta pieza fantástica de Primitivo Miranda, que trata de la represión de una serie de esclavos negros en la Nueva España, ¿no? Las cosas importantes de todo este proceso es que la Nueva España vivía un régimen sumamente vertical, sumamente dictatorial, sumamente tiránico, y uno de los problemas graves que había es que las decisiones que pesaban sobre estas tierras no se tomaban acá, se tomaban en Madrid y a veces tomaban meses en llegar. Es decir, era sumamente latoso vivir con estas lógicas, y luego con frecuencia tomaban allá decisiones que allá podían beneficiar a la gente de allá, o que se explicaban allá, pero que acá no tenían ninguna razón de ser, no tenían ni pies ni cabeza. Entonces, por eso empieza el movimiento independentista, ¿no? Y aquí tenemos esta imagen, esta serie de imágenes que son muy bonitas, son imágenes ya posteriores, hechas en 1885, que aparecieron publicadas en La Patria Ilustrada, que son ilustraciones que son como toda una crónica de la guerra de independencia. Es el grito de Hidalgo, ¿no? Esta imagen es muy bonita porque se ve a Hidalgo así como dando el grito. Fíjate cómo casi todos están posando como para la cámara, así como en las sitcoms la gente cuando se juntan en cuatro siempre se juntan así como en torno a una mesa para que la cámara los pueda tomar a todos, ¿no? Así está tomada esta imagen. Y esta litografía también muy posterior, es una litografía de 1860, te retrata el momento antes de la batalla en el que Hidalgo oficia misa para la tropa, ¿no? Es decir, la historia, además esta historia es fantástica porque el grueso de la tropa de Hidalgo fue diezmada en la guerra, en el Cerro de las Cruces. Ganaron la batalla, ¿no? Pero mucha de esta gente se murió, ¿no? Mira, estas son imágenes de Hidalgo que son muy curiosas, es decir, no tenemos un retrato fidedigno de Hidalgo. Todos los retratos que tenemos de Hidalgo son retratos inventados a posteriori, gente que luego llega y te dice, no, pues Hidalgo era así, Hidalgo era asado, y así es como lo modelaron como se modela un retrato hablado criminológico, ¿no? Así lo modelan dibujantes en cera. Pero estas son
dos piezas muy interesantes. Este es el Hidalgo que dibuja Claudio Linati, que es un viajero, un artista viajero que trabajó liberal, que trabaja en México en tiempos de la independencia, en México independiente, y recrea a Hidalgo a partir de lo que le cuentan gentes que conocieron a Hidalgo, de cómo se vestía, de cómo se portaba. Y este es ya el Hidalgo de los tiempos de Guadalajara, cuando se hacía llamar Alteza Serenísima y se vestía con plumas y con capas y todo eso, para inspirar cierto respeto, ¿no? Y este es el Hidalgo que concibe Siquio Iriarte para la portadilla de Sacerdote y Caudillo de Juana Mateos. Es un Hidalgo, al contrario, muy republicano, ¿no? Es decir, si tú te fijas, ni siquiera trae un traje de cura, ¿no? Sino que es decir, va con su traje militar y es más bien un Hidalgo republicano. Es una imagen muy rara de la aprehensión de Hidalgo cerca de Saltillo, y esto es también una litografía acuareleada que hace Claudio Linati de José María Morelos, ¿no? Estas piezas que están acá son piezas muy interesantes porque son retratos de los héroes patrios, hechos, casi todas están hechas, digamos, para escuelas primarias. Es decir, para que los niños pudieran saber cómo eran los héroes patrios, entonces le mandaban a Santiago Hernández que dibujara a Guerrero, a Allende, a Matamoros, a Hidalgo, o bien, por ejemplo, en El Hijo del Ahuizote, de repente hacían regalos para sus suscriptores, y como en una revista republicana, lo que hacía es que hacía retratos de los héroes patrios. Es el retrato de La Corregidora, hecho por Santiago Hernández, si mal no recuerdo, y es el retrato de Morelos, también hecho por un tal Rodríguez, por G. Rodríguez, ¿no? Son piezas así como grandes, ¿no? Son retratos, no son retratos de aparato, son retratos de difusión. Cuando nace México como nación independiente, te digo, se organizan las primeras instituciones y por primera vez se incluso diseñan los uniformes del ejército mexicano, ¿no? Estas litografías de Linati, por ejemplo, nos presentan lo que es un oficial de dragones, un soldado en su tenida de costumbre, ¿no? Y esta es una litografía muy notable, yo creo que es de Santiago Hernández y está tomada de otra litografía y que pinta la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Aquí ves a Iturbide y a todo su Estado Mayor entrando a la Ciudad de México bajo un arco triunfal. Muy al fondo, por ahí, debe estar Vicente Guerrero. Es decir, no lo ves en un primer plano. Cuando se consolidan, México es curioso porque México nace como un imperio, no nace como una república. Y aquí tenemos un par de piezas que son fantásticas. Son dos escudos nacionales. Este de aquí es un grabado, supongo que es de Tres Guerras, ¿no? Y es un grabado en el que vemos al águila sobre el nopal, etc. Pero el águila tiene una corona, es la corona de Maximiliano. Y aquí ya tenemos, en este grabado de Torreblanca, al águila mexicana, pero ya con el gorro frigio republicano brillando sobre su cabeza, ¿no? Y si tú te fijas, la estructura es muy bonita porque es una nopalera muy grande y cada nopal simboliza un estado de la República. Es la unión de la República. Este es el escudo de la República Federal, ¿no? Aquí tenemos también dos retratos fantásticos. Este es un retrato de Agustín de Iturbide y este es un retrato de Guadalupe Victoria, los dos primeros mandatarios que tuvo el país, ¿no? Es decir, la verdad es que la colección de Carlos es una rareza, porque tenía todo esto junto y te puedes armar toda una serie de lecturas padrísimas. Mira, esta pieza es padrísima. Es una pieza en la que vemos a Santana, Antonio López de Santana, ante la patria, siendo amonestado, y la patria le dice, esto es una litografía hecha justo antes, es decir, de la intervención norteamericana, cuando Estados Unidos se plantea intervenir México. Entonces, aquí en el fondo ves como en siluetas al ejército norteamericano y al ejército mexicano enfrentándose. Y aquí en el altar de la patria vemos a la patria
rodeada por la industria, por el comercio, por las leyes, por la enseñanza, ¿no? Que le enseña a Santa Anna dos caminos, la gloria o el baldón, o la vergüenza o la tragedia, ¿no? Entonces es muy chistoso porque detrás de la patria hay una especie de altar del cual refulgen los nombres de Allende, Hidalgo, Guatemotzin, Cuetlavaca, que es Cuitláhuac, Morelos, Iturbide, Guerrero y Terán, ¿no? Y le está diciendo a Santa Anna, si no ganas, es decir, o si ganas es la gloria, si pierdes va a ser la vergüenza total, ¿no? Entonces, como bien sabemos, Estados Unidos intervino. Mira, aquí tenemos una serie de cosas curiosísimas de la colección de Carlos, ¿no? Por un lado, tiene toda una serie de estampitas de época sobre lo que fue la intervención norteamericana en México, ¿no? Estampas de la batalla de Monterrey, de la batalla de Cerro Gordo, etc. Y tiene Carlos también toda una serie de fotografías de época de los militares que intervinieron en México. Ahí está la foto de Grant, ahí está la foto de Scott, están todos ellos, ¿no? Claro, aquí es donde ves lo que pasó después de la intervención. México llegaba hasta los territorios del Oregon, después de la intervención, pues acaba limitado por el Río Grande, ¿no? Es un mapa comparativo. Como parte de la lucha por la soberanía, los liberales se propusieron consolidar a la nación mexicana como un Estado independiente y para eso hacen grandes obras de infraestructura. La gran obra de infraestructura del Porfiriato fue, por supuesto, el trabajo de los ferrocarriles mexicanos. Aquí ves toda la construcción de puentes en el Infiernillo, en Maltrata, la construcción de estaciones. Lo que trataban de hacer es organizar industrialmente y comercialmente a todo el país como un proyecto de soberanía. Está interesante, ¿no? Cuando estalla la Revolución Mexicana, todos los grupos en litigio tienen una idea muy precisa de lo que es la soberanía y la buscan defender a toda costa. En esta litografía del Taller de Gráfica Popular se recuerda el momento en el cual Estados Unidos interviene en Veracruz para defender sus intereses, ¿no? Supuestamente es una intervención que favorecería a los revolucionarios, pero Carranza protesta. Lanza una protesta diplomática diciendo, no, perdón, antes que todo está la soberanía. Entonces pide que se vayan, ¿no? Entonces, la lucha por la soberanía estuvo muy presente en todo este proceso. Esta litografía, que es anónima y que yo creo que es de Álvaro Pruneda, o Salvador Pruneda, nos presenta a Álvaro Obregón dudando sobre qué hacer para obtener el reconocimiento de los Estados Unidos. Y ahí es cuando está pensando en firmar los tratados de Bucareli. La litografía es muy interesante porque te recuerda, pone atrás de Álvaro Obregón a Antonio López de Santa Anna, que es el que vende el territorio de la Mesilla, y a Porfirio Díaz diciéndole, oye, ten cuidado, no se te vaya a pasar la mano, piensa en cómo nos fue a nosotros por haber hecho lo que tú quieres hacer ahora, ¿no? Entonces es como muy premonitorio.